Muy buenos días, chicos, espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos un nuevo tema en química que lleva por título número de oxidación. Ok, empecemos. El número de oxidación es la carga negativa o positiva de un elemento o compuesto porque ha ganado o perdido electrones. Ok. Los elementos metálicos siempre tienen un número de oxidación positivo, mientras que los no metálicos poseen tanto positivos como negativos. Un mismo átomo puede tener uno o varios números de oxidación para formar compuestos. Continuemos. Ahora vemos lo que son las reglas para asignar números de oxidación. La primera regla es que el número de oxidación de un elemento libre es 0. Sí, si tenemos como los ejemplos que vemos acá, tenemos el nitrógeno gaseoso N2 o tenemos el calcio o el aluminio. Si los encontramos así solitos, que no están formando compuestos o una molécula, estos van a ser 0. El número de oxidación va a ser 0. Luego tenemos que la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos multiplicada por los subíndices correspondientes debe ser igual a 0. Si la suma da como resultado un número diferente de 0, entonces este compuesto es un ion. Un ejemplo de esto lo vamos a ver ahorita más adelante. El número de oxidación del oxígeno va a ser de -2, excepto en los peróxidos, que va a ser de -1. Y el número de oxidación del hidrógeno, ¿sí?, es +1, excepto en los hidruros metálicos, que va a ser de -1. Los elementos del grupo 1A, ¿cierto?, van a tener número de oxidación +1. Todos aquellos que pertenecen al grupo 1A van a tener número de oxidación de +1. Los del grupo 2A van a tener el número de oxidación de +2. Y los del grupo 3A, específicamente hablando del boro y del aluminio, van a tener número de oxidación de +3. Ya estando allí con ellos en el mismo grupo, el galio, el indio y el talio, estos también van a tener número de oxidación de +3, pero también van a manejar el de +1. Entonces, teniendo en cuenta todas estas reglas que ya tenemos acá, que ya vimos, vamos entonces a asignar o a ver unos ejemplos de asignación de números de oxidación. Bueno, tenemos este ejemplo, el Na2SO4. Para poderlos asignar, vamos a reagruparlos y vamos a reordenarlos de una forma un poquito más separada para tener más comodidad. Entonces, como ya sabemos, el oxígeno siempre va a trabajar con un número de oxidación de -2. Esto es regla principal acá. El sodio, como este pertenece al grupo 1A, entonces va a trabajar siempre con número de oxidación de +1. Entonces, ¿se acuerdan cuando veíamos que la suma algebraica, ¿cierto?, de los números de oxidación multiplicados por sus subíndices, eso todo debe dar igual a 0? Entonces realizamos las multiplicaciones algebraicas, o sea, multiplicamos -2 por 4 y multiplicamos +1 por 2. Realizamos estas operaciones, acá nos da -8 y acá pues nos da +2. Todo esto, como ya saben, debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué número necesito yo que sea el número de oxidación del azufre para que toda esta suma algebraica de acá debajo me dé igual a 0? Está bien, eso está clarito. El número que necesito, el número de oxidación que debe tener el azufre aquí, es el número 6 o +6, porque al multiplicar 6 por 1, porque el azufre no tiene un número allí, por lo tanto entendemos que es un 1, entonces 6 por 1 me va a dar pues +6, y pues al hacer esta suma algebraica donde tenemos que los números de signos iguales se suman y los de signos diferentes se restan, entonces lo que hacemos es primero sumamos, +2 más 6 me va a dar +8, entonces +8 menos 8 me da igual a 0. Y listo, aquí tengo ya asignados números de oxidación. El número de oxidación del azufre es el +6 y así los podemos encontrar. Seguimos con el siguiente ejemplo. Tenemos H3PO4. Ok, entonces hacemos el mismo procedimiento, los reorganizamos, los reagrupamos para estar un poco más cómodos y empezamos a asignar números de oxidación. Ya sabemos que regla principal, regla básica, es que el oxígeno trabaja con -2, y pues también es una regla básica que el hidrógeno va a trabajar con +1. Igual, ya lo conocemos. Entonces realizamos la respectiva multiplicación, ya la que hicimos anteriormente, -2 por 4, pues eso me va a dar un total de -8, y +1 por 3, esto me va a dar un total de +3. Entonces, igualmente que anterior, esto debe ser igual a 0. Entonces, debemos buscar o debemos ver cuál es el número que necesito, o cuál es el número de oxidación con el cual trabajaría el fósforo acá, para que toda esta suma acá me dé igual a 0. Y sí,
es exactamente que están pensando el más 5, porque al multiplicar más 5 por 1, pues me va a dar más 5, ¿cierto? Y pues al hacer la suma algebraica, más 3 más 5, pues me da más 8, y más 8 menos 8 pues es igual a 0. Y aquí te estaríamos asignando estos números de oxidación correctamente, el número de oxidación del fósforo. Continuamos con otro ejemplo. Tenemos este Cl2O7. Normalmente lo reagrupamos, ¿sí? Normalmente. Y aquí vemos en estos compuestos binarios, cuando hablamos de compuestos binarios, es compuestos de dos elementos. Aquí hay dos elementos claramente, el cloro y el oxígeno. En estos elementos binarios, en estos compuestos binarios, es un poco más sencillo, es un poco más fácil poderlo realizar, porque podemos cruzar los números. ¿De qué manera? De esta. Podemos cruzar este 2, ¿cierto? Lo podemos cruzar hacia acá, y como ya sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, ahí lo tenemos. Y este 7 también lo podemos cruzar hacia acá, trabajar como número de oxidación del cloro. Y lo colocamos y ya voy a tener las sumas algebraicas igual a 0. ¿Por qué? Porque si yo multiplico menos 2 por 7 me va a dar menos 14. Y multiplico más 7 por 2 me va a dar más 14. Y ya sabemos que si unos diferentes se restan, o sea que aquí tengo una resta que me va a dar igual a 0. Este cruce de números se puede dar en ciertas ocasiones. En esta ocasión pues se pudo hacer, pero en otras no va a ser posible. Pero en la mayoría de los compuestos binarios sí se va a poder hacer. Ahora tenemos este otro ejemplo. Se ve un poco más complicado, pero es bastante sencillo de hacer. Así que tenemos este compuesto Al2, ¿cierto? Tenemos allí un anión, el SO4, pero entre paréntesis con un subíndice 3. Entonces, para poder hacer primero pues tenemos que ver que el 3, que está acá, rompa el paréntesis. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Pues multiplicando. El 3 va a multiplicar los subíndices de adentro. Entonces quedaría de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces el aluminio no lo multiplica, solamente va a multiplicar al paréntesis. Entonces multiplicando, al hacerlo 3 por 4 pues 12, y 3 por 1 pues va a quedar 3. Entonces queda de la siguiente manera: Al2S3O12. Entonces, ya teniéndolo de esta forma, ahora sí vamos a asignar, o vamos a reagrupar, ¿cierto? Para poder asignar los números de oxidación. Entonces, ya conocemos que el oxígeno va a trabajar siempre con menos 2. Y el aluminio, por estar en el grupo 3A, pues va a trabajar con número de oxidación de más 3. Al tenerlos allí, pues vamos a multiplicar, hacer las multiplicaciones para ver, poder asignar el número de oxidación que va a trabajar el azufre. Entonces yo multiplico, menos 2 por 12 me da menos 24, y más 3 por 2 me da más 6. ¿Qué número voy a necesitar yo acá para que el azufre me pueda dar un resultado y que este sea igual a 0 al final? Pues el número que necesito, con el que el azufre va a trabajar, el número de oxidación, es el más 6. Ya que al multiplicar 6 por 3, eso me va a dar 18. Y al hacer pues la suma algebraica de todos estos números, yo sumo pues más 6 más 18 me va a dar más 24. Y al restar más 24 menos 24, eso me va a dar igual a 0. Y así hemos asignado este número de oxidación a este compuesto que pues nos pedía un proceso adicional. Entonces simplemente lo realizamos y pues acá tenemos el número de oxidación del azufre, que es más 6. Por último tenemos este elemento solito, el cloro gaseoso. Y como ya vimos en la regla, pues todo elemento que se encuentra libre, ¿cierto? Que no está formando un compuesto, su número de oxidación va a ser igual a 0. Bueno chicos, espero que este tema haya quedado claro. Es muy sencillo asignar números de oxidación. Tengan en cuenta que lo que vamos a hacer es asignar números de oxidación, no a asignar en multiplicaciones y eso. Lo que vamos a encontrar, lo que debemos encontrar, es el número de oxidación con el cual trabaja dicho elemento. ¿Ok? Y para poder hacerlo pues hay que seguir las reglas que ya vimos, ¿cierto? Y puedes realizar nuevamente pues lo que ya hicimos, las multiplicaciones, después las sumas algebraicas, y que todo esto nos da igual a 0. Y si nos da igual a 0, pues entonces ya no va a ser un elemento neutro, un compuesto neutro, perdón, y si no va a ser un ion. Dependiendo de si queda el resultado positivo o negativo, va a ser un catión o va a ser un anión. Pero en este caso estamos trabajando los que sean igual a 0.
Así que espero que pues hayan comprendido el concepto, hayan entendido los procesos. Son procesos muy sencillos. Sé que esto pues va a ser un trámite para ustedes. Y no siendo más, nos escuchamos en un próximo video. Hasta pronto.